Bueno, para mí es un placer, agradezco mucho la invitación, agradezco que me hayan tenido en cuenta porque en realidad estos son estudios que yo he realizado, como van a ver ahora, ya desde hace ya bastante tiempo y me alegro mucho de que el interés por el estudio del agua siga siendo una de las cuestiones que ocupe la agenda pública en San Juan, porque de hecho creo que es lo más importante para sostener nuestras actividades tanto económicas y sociales. Así que bueno, salvando y pidiéndole disculpas del caso por el tema de las conexiones, vamos a hacer una presentación en general, tratando de abordar la temática que se me solicitó, que es la historia de la lucha por el agua en San Juan. Bueno, nosotros lo vamos a tratar de hacer una presentación en torno a lo solicitado y espero que sea de su interés. Bien, lo primero que vamos a presentar es cuál fue el origen de la temática, es decir, cómo es que llegamos al estudio del agua de San Juan. Lo importante aquí es que siendo egresado de la carrera de Historia, iniciándome como investigador en los años 90 en la Universidad Nacional de San Juan, a propuesta del profesor Mariano Gambier, que era en esa época director del Instituto de Investigación Arqueológica y Museo, me propuso iniciar estudios sobre las lagunas que existían en el Valle Central del río San Juan y que hoy están desaparecidas. Frente a ese pedido, bueno, iniciamos una serie de estudios y tratativas para ver qué habían pasado con esas lagunas y bueno, nos encontramos con que la problemática del riego estaba abordada fundamentalmente desde el punto de vista de la política o de los estudios técnicos. Entonces, iniciamos una especialización para hacer una maestría en historia basados en una perspectiva propia de los estudios históricos que se denomina historia agraria. Y la historia agraria tiene fundamentalmente dos aspectos. Uno que es la historia agraria de las tierras húmedas y la otra era la historia agraria de las tierras secas. En el caso de la historia agraria argentina predomina obviamente los estudios de la Argentina húmeda, es decir, los estudios sobre la pampa. Básicamente porque si uno toma la historia agraria argentina, más del 90% de las producciones está centrada en la pampa húmeda. La ganadería, las aguadas, los molinos, las instalaciones, los granos, etcétera. Es decir, que para iniciar los estudios de la historia agraria de lo que era la Argentina seca, tuvimos que buscar los contextos apropiados en otros ámbitos. Por lo tanto, nosotros nos centramos en los estudios sobre historia agraria de España, de México y de Chile, que son en lengua española la historiografía que está más avanzada, pero los fundamentos fueron tomados principalmente de los aportes de historiadores españoles. Como resultado de esos estudios, en el año 1999, bueno, se presentó esta tesis, que ahí tiene la portada, que se denominó Agua, Tierra y Hombre, la irrigación en San Juan, 1850 a 1914. Tengo que advertir que a raíz de un encuentro que tuvimos en Barcelona con unos expertos para publicar un artículo en España, me sugirieron que el título de irrigación no era el correcto, sino que ellos preferían utilizar el concepto de riego. Y por lo tanto, pese a que irrigación está en el título de la presentación, nosotros vamos a referirnos a riego. Esos estudios fueron continuados posteriormente con una publicación sobre el primer inspector de agua, eh, que fue publicado por el Departamento de Hidráulica en el año 2017, cuando colaboramos con la institución, y con otros artículos, pero bueno, después la trayectoria profesional me llevó por otras cuestiones y abordé la problemática agraria referida al riego, en este caso, en el periodo colonial. Por lo tanto, en esta presentación vamos a hacer una pequeña referencia al periodo colonial y nos vamos a centrar en la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos, los aspectos abordados en esta tesis? Primeramente, lo primero que nosotros tratamos de especificar son las relaciones entre el hombre y la naturaleza, la problemática agraria y la expansión de la frontera agraria para llegar finalmente a la conflictividad.
De la relación entre el hombre y la naturaleza, lo primero que tenemos que decir es que de los tres factores que se utilizan tradicionalmente en los estudios de las estructuras productivas, es decir, la tierra, el hombre y el agua, nosotros nos vamos a centrar en el agua como factor de producción, que esto viene desde la tradición marxista, de su interpretación de la historia en general. Y sobre todo vamos a diferenciar cuáles son los procesos de creación del espacio agrario, teniendo en cuenta esta diferenciación que habíamos mencionado recién entre los territorios húmedos y los territorios secos. Básicamente, la creación del espacio agrario varía si es que la tierra tiene la humedad suficiente para producir. Es decir, en los espacios húmedos, la acción del hombre se limita a sustituir la capa vegetal natural por una capa vegetal eh, intencional, es decir, por ejemplo, se desmonta una parte del terreno y se siembra. El agua proviene fundamentalmente de la lluvia o de la capacidad que tenga la humedad del ambiente, y esto es fundamental porque evita que las relaciones sociales estén determinadas por un vínculo entre los propietarios. Como cada uno depende del cielo, como decía Enrique Esbarra, la pampa vive del cielo, entonces los productores pampeanos no necesitan de sus vecinos. En cambio, en los territorios secos, al no existir esa posibilidad, el hombre debe crear el espacio agrario. Y en esa creación debe utilizarse un principio que es el principio de la comunidad y de la solidaridad. Es decir, cuando se establece el vínculo entre el agua y la tierra a través de una obra hídrica, por ejemplo, una toma y un canal, se convierten en una comunidad de intereses y esa comunidad debe estar basada en la solidaridad. Es decir, si un canal pasa por un lugar y es el dueño de ese lugar no lo cuida, perjudica a los demás. Esto crea una comunidad y a la vez crea un lazo social muy importante que va a ser, en cierta manera, la base de todos los otros elementos que nosotros vamos a ver. En cuanto a la problemática agraria y del agua, lo primero que tenemos que centrarnos es cuáles son las condiciones del medio natural. En este caso, para la actual provincia de San Juan, el primer elemento es que se trata de un territorio seco. Si uno ve la distribución de las lluvias y de la humedad en América del Sur, vamos a ver que San Juan está dentro de la denominada diagonal árida sudamericana y puede ser considerado como la provincia más árida del país, que en promedio recibe menos de 200 milímetros de agua al año. Esto indica que básicamente, como vamos a ver enseguida, es muy importante la constitución de la morfología para que se produzca la oferta hídrica a través de cursos de aguas permanentes. En el caso de la primera mitad y la segunda mitad del siglo XIX, los factores de la tecnología del trabajo son fundamentales, porque hay que tener en cuenta que esta presentación está dada en un periodo de tiempo donde la tecnología estaba representada fundamentalmente por la fuerza humana y por la fuerza animal. Es decir, que todavía no había fuerza, por ejemplo, proveniente de la electricidad, que cambia profundamente la relación entre la posibilidad de alzar el agua y distribuirla a través, por ejemplo, de tendido eléctrico. Esto es muy importante porque en esta época no está disponible algo que hoy en día existe, que es la posibilidad de alzar el agua mediante, por ejemplo, bombas, este, bombeos de napas subterráneas. Y con respecto al trabajo, vamos a ver que a lo largo de este periodo vamos a tener una variación del trabajo indígena, que era a través del sistema de encomienda, el sistema de conchavo, a través del sistema de papeleta, y la utilización forzada del trabajo de vagos y malos entretenidos o de fuerzas militares, hasta pasar a comienzos del siglo XX al predominio del trabajo asalariado tal como se lo concibe hoy en día. Y finalmente vamos a ver que en este trabajo centrado en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver en el desarrollo socioeconómico de San Juan que un periodo de transición dentro del predominio del capitalismo, que se pasa de una economía agraria basada fundamentalmente en la subsistencia a través del cultivo de cereales y la producción de frutas y de carne vacuna, eh, centrado en un esquema de exportación de carne a través de ganado en pie, proveniente desde La Rioja o San Luis, incluso el sur de Córdoba, con un sistema de arreo para engorde en los valles sanjuaninos
y su traslado y venta posteriormente a Chile, que ese era el esquema predominante hacia la segunda mitad del siglo XIX, a otro que está centrado en una producción agraria de tipo comercial, que es la explotación de un cultivo tradicional, pero que se convierte en predominante, que es la explotación de la uva a través de empresas vitivinícolas que sustituyen a los cereales como la principal fuente de ingresos y de alimentación en el caso de San Juan. Eso se da a lo largo de esta segunda mitad del siglo XIX. Y finalmente llegamos al concepto de expansión de la frontera agraria, donde tenemos que diferenciar cómo las tierras que no están producidas se convierten en potenciales siempre y cuando tengan dos capacidades para hacer el tránsito de las tierras sin explotar a las tierras explotadas. Una de ellas es que exista una fuente de agua permanente y la otra que la pendiente le permita trasladar esa agua. Aquí vamos a ver un hecho fundamental que enseguida lo vemos en el mapa geomorfológico, que es que esa capacidad está dada por las diferencias de altura entre la toma y el destino del agua, es decir, que se produce a través de un estudio que se da de hecho, por medio del cual el agua puede ser trasladada por medio de la gravedad. Es decir, la única fuerza que utilizaba el hombre en este periodo era la gravedad. Sobre este concepto van a primar dos elementos fundamentales. Uno era quién era la autoridad o quiénes disponían a través de normas jurídicas políticas cómo y de qué manera se puede distribuir el agua, y esto va a dar origen fundamentalmente a la vinculación entre los propietarios y el Estado, que es el que lo establecía. Nosotros hemos propuesto un esquema de interpretación de las normas jurídicas políticas que ya se hizo en el año, como les dije, 1999, cuando se publicó la tesis, y que, bueno, posteriormente ha sido replicado por otros autores, citándome o no citándome, cosa que, bueno, son bemoles de la profesión. Pero a partir de esas normas vamos a ver que existe un interés de la comunidad, de los propietarios, por dominar a la entidad que establece las normas y que las aplica. Es decir, se establece un vínculo entre los propietarios y el Estado. En el caso de San Juan, vamos a ver que esa vinculación nos permite seguir uno de los conceptos fundamentales de nuestro aporte, que es el de la conflictividad hidráulica. Y esa conflictividad hidráulica implica básicamente que un conjunto de propietarios pueden ser beneficiados por la aplicación de las normas establecidas por el Estado si es que domina políticamente al Estado. Y esto creo que puede ser una de las claves que nosotros le hemos hablado, que actualmente incluso puede ser importante para aportar al enfoque de la propuesta de este conjunto tan interesante de profesionales que tienen distintas disciplinas. Bien, pasamos ahora a la característica esencial del medio natural, aplicando un estudio sobre la geomorfología de San Juan. Nosotros vamos a ver aquí dos imágenes. La imagen de la izquierda, esta es cartografía original que fue elaborada por un cartógrafo sanjuanino, Enrique Guardia, al cual yo le agradezco muchísimo porque realmente es un verdadero profesional de la cartografía, y es muy interesante que en la Universidad Nacional de San Juan contemos con profesionales con esta capacidad. Bueno, estos mapas están signando cuál es la importancia de la estructura geomorfológica de San Juan para ver en qué grado el dispositivo que da resultado por esta disposición implica, en cierta manera, una forma de concebir el espacio y de valorar el espacio. Aquí a la izquierda tenemos en color oscuro la cordillera de los Andes, en color más claro la precordillera, y en color marrón claro y después en verde una zona que estaría dada por zonas de baja altura. Básicamente, el dispositivo geomorfológico ha dispuesto la creación de grandes cursos de agua muy numerosos en la cordillera que en los valles preandinos, por ejemplo, en los valles de Calingasta, en el valle de Iglesia, se convierten en grandes colectores, y esos cursos van a transitar la precordillera de San Juan solamente por dos cursos, el río Hachal al norte y el río San Juan
al sur. Y ahí pueden ver, por ejemplo, que justamente el gran oasis del Valle Central del río San Juan está ubicado en el lugar donde tenemos las dos condiciones previas que habíamos mencionado. Territorios donde se encuentran relativamente planos, con una pendiente relativamente baja y con una fuente de agua. En este caso, la fuente del agua es una fuente alóctona, es decir, es una fuente de agua que a través del río San Juan introduce agua en el valle. A su derecha, nosotros nos vamos a encontrar con una interpretación geomorfológica de este valle. Básicamente tenemos una entrada del río San Juan que se da actualmente a través de la quebrada de Uyum, cuando históricamente, por miles y millones de años, fue a través de la quebrada de Sonda. Esto originó el denominado cono de deyección, que tiene su punto cumbre a partir de la salida de la quebrada de Sonda y que se despliega en forma de abanico desde el río San Juan actual hasta la quebrada de Sonda por el sur. Y tiene una forma muy leve, abovedada. Y esto es importante porque esta es la zona donde efectivamente se dieron las condiciones para que se produzca el inicio del hecho agrario que tiene antecedente en las poblaciones prehispánicas. Posteriormente van a ver que hacia el este se encuentra una zona de la denominada llanura aluvional que se diferencia del cono porque son zonas que tienen una densidad mayor y por lo tanto cuando llegue el momento de regarlas van a necesitar menos cantidad de agua porque tiene una menos permeabilidad. En cambio, en el cono de eyección son las aguas que tienen, o sea, son las tierras que tienen mejor capacidad para obtener agua por estar más cerca del río, pero tiene una porosidad mayor y por lo tanto el grado de utilización de uno y otro sector va a variar. En el caso del cono de eyección, esas tierras necesitan mayor cantidad de agua y en el caso de la llanura aluvional, menos cantidad de agua. Lo interesante es que si ustedes se fijan, la ciudad de San Juan y sus alrededores está ubicado mayormente en el cono aluvional. Entonces, esto es importante para ver después cuáles son las consecuencias de esta ubicación y de la pendiente. Cualquier cosa, yo no estoy viendo las preguntas, pero después lo podemos abordar posteriormente. Bien, el segundo aspecto que nosotros vamos a presentar son las normas jurídicas políticas del riego. En este caso nos vamos a centrar específicamente en el periodo 1850-1914, teniendo como antecedente las instituciones hispánicas. Y esto es muy importante porque originalmente el agua de riego estaba destinada al uso por medio de determinaciones de la institución hispánica que predominaba dentro del territorio actual de San Juan, originalmente la jurisdicción de una ciudad española como San Juan de la Frontera, que estaba representada por el Cabildo. Y el Cabildo era el que se ocupaba de la distribución de agua. Esto es muy importante porque esos antecedentes, más los nuevos aportes de las tradiciones locales surgidas posteriormente a partir de 1810, cuando se termina el dominio hispánico en San Juan, va a ser el origen de estas tradiciones locales, perdón, de estas normas jurídicos políticas. Básicamente nosotros hemos elaborado un esquema donde se suceden distintos tipos de tendencias. Primeramente, una tendencia a la centralización entre 1851 y 1872, una tendencia hacia el equilibrio que se da entre 1872 y aproximadamente 1908, y una tendencia a la autonomía que se da a partir de 1908 a 1913 en adelante hasta la década del 30, hasta que finalmente el Estado de San Juan vuelve a un esquema de centralización con la creación del Departamento de Hidráulica, que es en el cual se encuentra nuevamente San Juan en este momento. ¿Cuál fue la tendencia de la centralización? Para esto nosotros necesitamos resaltar la figura del gobernador de San Juan, Benavides, Nazario Benavides, que en 1851 establece el reglamento de agua. Y esto es fundamental porque es la primera vez, según mis estudios, que un Estado argentino va a reglamentar el agua a través de la designación de la primera autoridad específica y centralizada que fue designada, que era Bernardo Rosendo. Rosendo a la vez es quien aplica este reglamento y es tan importante que Bernardo Rosendo establece la primera
división departamental de San Juan que se basa fundamentalmente en la distribución del riego. Es decir, los distritos de riego son los orígenes de cada uno de los denominados departamentos de San Juan. Por lo tanto, esto es un dato fundamental para la historia de nuestra provincia, que los departamentos actuales son originados en los distritos de riego que eran previos al año 1851 y Bernardo Rosendo lo que hace es ordenarlo. En este caso vamos a ver que el inspector de agua como autoridad representa la forma en la cual el Estado comienza a centralizar el dominio público de las aguas superficiales. Y esto es muy importante porque no lo hace en un marco argentino, sino que lo hace a tener una legislación propia, porque en estos años San Juan era un Estado independiente, libre y soberano y podía disponer libremente de todos sus recursos. Posteriormente, cuando se crea el Código Civil a través del Estado argentino, estas mismas normas son restablecidas y ratificadas porque no entran en contradicción. Este reglamento de 1851 va a ser completado con la Ley General de 1858, que va a ser considerado como una ley que va a tener una larga duración, pero nosotros lo tomamos juntos, tanto el reglamento de 1851 como la Ley General del 58, marca una preeminencia del poder central sobre las autoridades locales, que son las denominadas juntas de riego. A este proceso se llega a un periodo de equilibrio a través de la sanción de la Ley de Irrigación de 1872 y de la Ordenanza General, que ordena todas las normas de riego, tanto de la provincia como de los departamentos, sobre las cuales se van a montar posteriormente las municipalidades. En este caso, lo que se establece claramente es un reparto de los poderes y de las capacidades tanto de la autoridad central como de las locales, fundamentalmente las juntas de riego, y un ordenamiento de las normas de irrigación. Y básicamente lo que ocurría era que la autoridad central monitoreaba y controlaba a las autoridades locales. Pero finalmente, la Constitución Provincial de 1876 establecía que la irrigación iba a ser un atributo del régimen municipal de manera exclusiva, pero esas condiciones no se aplicaron sino hasta 1908, en que se reglamenta la ley del régimen municipal y al atribuirse a la municipalidad derechos sobre la irrigación, se rompe el equilibrio entre la entidad central y las autoridades municipales. Y allí se produce un hecho que todavía no está estudiado, pero nosotros lo hemos podido vislumbrar, que es un gran impedimento para la economía de San Juan, porque la conflictividad agraria ahora ya no se producía entre propietarios, sino que era entre municipios y propietarios o entre municipios y la provincia. Y por lo tanto, la preeminencia municipal total de este régimen va a introducir un grado de conflictividad y de cierta manera de anarquía que va a ser muy difícil superar en un periodo donde, por ejemplo, Mendoza no optó por este sistema y ahí se produce un cierto desfasaje que, como dije recién, sería importante que se pueda estudiar posteriormente. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos con esta presentación, pero hay que tener en cuenta estos periodos: descentralización, equilibrio y autonomía, dentro del juego político que implica quién domina el Estado para obtener, por ejemplo, reserva de derechos, protección de esos derechos o, por ejemplo, luchas por la ampliación de riego, que implica básicamente afectar los derechos adquiridos. Bien, a partir de ahora vamos a entrar directamente a la presentación sobre el desarrollo del espacio agrario. Como les comenté anteriormente, estos estudios agrarios, esta formación que nosotros tuvimos a través de los estudios en la maestría en historia, posteriormente fueron incorporados a una temática nueva, es decir, por estar trabajando en el Instituto de Investigación Arqueológica, la doctora Teresa Micheli me encargó el estudio de la dominación española en los primeros tiempos, el denominado tiempo del contacto, y allí pudimos determinar, por ejemplo, qué relación existía entre la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera en 1562 con la estructura agraria que existía previamente, y ahí pudimos determinar que los españoles se habían asentado, siguiendo ya las afirmaciones de Teresa Micheli, sobre la población indígena. Ahora, la pregunta es: ¿dónde estaba ubicada la ciudad? Básicamente, la ciudad
según determinadas tradiciones históricas, estuvo centrada en una ubicación cercana al río San Juan, pero nosotros a través de distintos estudios de fuentes documentales hemos logrado determinar que en realidad la ciudad este, se fundó sobre un espacio que estaba vinculado a una corriente de agua que se denominaba arroyo estero de Sonda, que se origina en los bañados de Sonda, y que parte de la quebrada de Sonda hacia el este hasta desembocar en las ciénegas. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es la existencia de varios fenómenos hídricos. Tenemos el río San Juan, que no era considerado para ser fundada una ciudad cerca de sus márgenes por la peligrosidad, porque se trata de un régimen torrencial, de un río cordillerano que tiene grandes crecidas y por lo tanto no era posible fundar una ciudad en sus cercanías. Tenemos una corriente menor, ¿sí?, que se calcula que podía tener entre 1 o 2 metros cúbicos, pero de corriente, pero que era mucho más fácil de dominar, y de hecho las poblaciones indígenas huarpes estaban centradas justamente en la interpretación del arroyo estero de Sonda y no del río. Y finalmente, las ubicaciones de las ciénegas, que son fundamentales para determinar la capacidad de sostenimiento de la población, fundamentalmente a través de la capacidad que tiene de originar pastos naturales para el ganado de la ciudad. Es decir, este es un esquema que vamos a ver que ninguno de los tres elementos hídricos del siglo XVI se encuentran presentes en la actualidad. El arroyo estero de Sonda ha sido cortado a comienzos del siglo XIX, como vamos a ver ahora. Las ciénegas han desaparecido, han sido desecadas fundamentalmente a comienzos del siglo XX, y el río San Juan ha cambiado su curso a través de la construcción de grandes obras de defensa. Entonces, este es un esquema que nosotros ya hemos presentado en la tesis doctoral que ha sido publicada recientemente por la Universidad Nacional de San Juan, que creo que ustedes ya tienen algunas digamos, noticias. Esto es un esquema reconstruido entre la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, donde se ve que efectivamente los españoles habían ocupado las tierras indígenas que ya estaban en producción, centradas en la zona actualmente que es Puyuta, posteriormente Santa Bárbara, Valdivia, Desamparados. Hoy vendría a ser parte del departamento Capital y parte del departamento Rivadavia, donde efectivamente vamos a ver que las propiedades de los españoles, que eran de producción agraria, es decir, básicamente se destinaban para la producción de frutas, vides, pero sobre todo de cereales, de cebada y de trigo, estaban ubicados a lo largo del arroyo estero de Sonda y no estaban vinculados por el río San Juan. Lo interesante es que este esquema fue un esquema exclusivo cuando se fundó la ciudad, hasta que hace aproximadamente hasta 1620, 1630, se establece una toma sobre el río San Juan para reforzar el aporte de agua al estero de Sonda. Y ese punto, que es la toma del río San Juan unido con el estero de Sonda, es el punto clave, porque en ese lugar denominado La Puntilla es cuando se vinculan el agua del río del arroyo, que va a ser el esquema que va a llegar a nosotros hasta comienzos del siglo XIX. Finalmente vamos a aportar, teniendo en cuenta el interés de nuestro convocante, de todos los ejemplos de conflictividad agraria que hemos encontrado, vamos a centrarnos en el caso del canal Pocito, porque la apertura del canal Pocito cambió el ordenamiento territorial del Valle del Río San Juan, que mantenía, como dijimos, desde comienzos del siglo XVII, cuando se produce esta unión entre el agua que entraba al valle por el arroyo estero de Sonda y el agua que se tomaba desde la Puntilla a través de un enlace, de un canal, por una toma al mismo, y por lo tanto allí aparece una denominación que aparece el primer nombre de un canal que nosotros hemos registrado, que se llama Canal de la Ciudad. Ese canal de la ciudad le aportaba agua al arroyo estero de Sonda, que en cierta manera se canalizó, es decir, era un arroyo canalizado. Nosotros podemos en cierta manera vislumbrar por dónde venía ese canal, y coincide aproximadamente con la traza de la calle Col y con la calle 25 de Mayo, y tenemos que llega
prácticamente hasta la zona del el parque de Mayo, y ahí se bifurcaba, una parte iba hacia aproximadamente por la calle 25 de Mayo y otra por la calle Alem, por la avenida Alem, y bueno, tenían dos cursos diferentes y justamente en ese espacio se crea el espacio agrario que contiene a la ciudad de San Juan. Pero habían otras tierras, enseguida las vamos a ver, que eran potenciales y que podían ser explotadas. Esas son las tierras ubicadas inmediatamente al sur de la ciudad y los propietarios de San Juan habían ubicado estas tierras como tierras que potencialmente podían ser abiertas para la explotación agraria. Pero para eso se necesitaba enviar el agua hacia el sur a través de un canal que a comienzos del siglo XIX estaba planificado y que cuando San Martín se hace cargo de la gobernación e intendencia de Cuyo en 1814, lo toma como propio porque tiene dos objetivos: aumentar la capacidad de producción para sostener su operativo militar en la campaña libertadora y por otro lado compensar a los propietarios de San Juan por los esfuerzos de guerra. Lo interesante es que este trabajo que hemos realizado con, como les comenté recién, con el licenciado Enrique Guaria, hemos encontrado que el canal Pocito tuvo dos propuestas. Una, que es la más desconocida, era que la toma se iba a ubicar en el actual Cerro Blanco, a la entrada del Valle de Sonda. Se iba a iniciar un proceso de recarga a través del canal de Sonda. Con esa agua del río se le iba a introducir al arroyo Estero de Sonda y se le iba a sacar por el frente de la Tosca, que es la salida la salida hacia el sur de la quebrada de Sonda, pero debía atravesar una zona muy, muy porosa y por lo tanto se dejó de lado. El segundo esquema es el más importante porque finalmente lo que se hizo es que se rompió la estructura agraria de San Juan desde incluso antes de la fundación de la ciudad de San Juan de la Frontera, porque implicaba cegar el arroyo Estero de Sonda y desviar a las aguas de este estero hacia el sur para conformar un nuevo distrito agrario. Bueno, quienes fueron los encargados de esta realización fueron tanto la autoridad local, como habíamos mencionado recién, el Cabildo de San Juan, y el teniente gobernador José Ignacio de la Rosa, que impulsaron a través del gobernador intendente de Cuyo, Toribio Luzuriaga, que había sucedido a San Martín, la apertura de este canal que se da en 1818 y termina en 1819. Lo importante aquí es que hay que ver que este proyecto hidráulico tenía una vinculación directa con las disposiciones que San Martín había establecido primero para el Valle de Angaco, actualmente los departamentos de Angaco, San Martín y parte de Caucete, que la apertura de todo nuevo espacio agrario tiene como finalidad evitar la constitución de grandes propietarios. Es decir, San Martín decía que primero se debía abrir el espacio agrario y después distribuir mediante un reparto limitado las tierras. Pero ¿qué sucedió? En 1820 el gobierno de la Gobernación e Intendencia de Cuyo desaparece, se desintegra, y estas nuevas tierras quedan a disposición del Estado provincial y allí son las autoridades locales quienes utilizan un criterio diferente para repartir estas tierras. Es por ello que en el caso de las tierras llegadas por el Canal Pocito se produce una ampliación del espacio agrario en manos de pocos propietarios, es decir, pocos propietarios utilizando el poder de influencia que tienen sobre el Estado provincial, porque aquí ya no nadie más que el Estado provincial es que dispone de distribución de estas tierras, se forma el principal distrito agrario de San Juan, pero que se encuentra en pocas manos. Esto va a originar justamente una serie de conflictos agrarios que vamos a analizar a continuación. Aquí tenemos el proyecto original que le habíamos comentado, aquí en rojo, sobre su lado izquierdo, van a ver el proyecto original de tomar agua en el Cerro Blanco, traerla por la acequia de Sonda, volcarla al arroyo Estero de Sonda en la quebrada y sacarlo por el frente, actualmente donde estaría aproximadamente la fábrica de cemento. Posteriormente dirigirla a través del Pedregal hacia el sur.
En este esquema no se cortaba el arroyo que llegaba a la ciudad y sus alrededores. Pero este esquema, como dijimos, era muy dificultoso porque se perdía mucha agua en el cono de eyección y aparte había que volar la denominada tosca porque era un terreno muy duro. Finalmente, lo que se hace es que se utiliza la misma toma del canal de la ciudad, que era la puntilla, y allí se puso la misma toma para la ciudad de San Juan y los distritos urbanos de Puyuta, Concepción, Trinidad, Santa Lucía y Santa Bárbara, se utiliza el mismo punto para sacar el agua del río San Juan y llevarla hacia el sur. El tema de esta nueva toma es que el canal Sur cortaba el arroyo. Entonces, Ignacio La Rosa, en acuerdo con el Cabildo y con el gobernador intendente Luzuriaga, lo que hacen es cegar el arroyo. Por lo tanto, a partir de allí se rompe ese esquema original y el arroyo deja de llevar agua hacia la ciudad y queda como un zanjón. Es interesante porque sobre esas tierras se construyen, por supuesto que quedaron a mano del Estado, se construye posteriormente el Hospital Marcial Quiroga. ¿Qué pasó con el agua del arroyo? Bueno, fueron desviadas hacia el sur mediante la construcción de un tapón. Ahí lo van a ver, que ahí en la parte central de la diapositiva van a ver un tapón que les adelanto que ese tapón todavía existe. Y ese empalme de las aguas del arroyo Estero de Sonda con el canal Pocito también existe. Es sorprendente, pero están allí. Es la historia de Río de San Juan, está muy cercana al tránsito, porque está sobre la Avenida Libertador, en la denominada Curva de los Tontos, está a 50 metros y es posible hasta el día de hoy. Ahora vamos a pasar a este esquema donde se ve en violeta el canal Pocito, que es el canal Pocito viejo, según la denominación del Departamento de Hidráulica, el canal Céspedes, que se dirige actualmente hacia el sur, y el canal de la ciudad, que está en naranja. Y ahí van a ver que específicamente en la Avenida Libertador se ve todavía el tapón que desvía el agua del arroyo Estero de Sonda hacia el sur. Ese tapón es mantenido todos los años por el personal del Departamento de Hidráulica. Es decir, que muchas veces uno puede ver la historia del riego que está presente, pero no es consciente, y este es uno de los puntos fundamentales que se podría, en cierta manera, concebir como uno de los hechos patrimoniales más importantes porque prácticamente esa obra cambió la historia del riego en San Juan. Acá tenemos que efectivamente, no sé si lo alcanzan a ver en la flecha, ahí se ve cómo las aguas del arroyo Estero de Sonda vierten sobre el canal Pocito. Esto representa una foto del año 2018, pero me imagino que todavía debe estar vigente, porque el arroyo Estero de Sonda todavía trae agua, poca, pero todavía vierte esas aguas en el arroyo, del arroyo en el canal Pocito. Y ese canal Pocito, que hoy en día prácticamente no existe, está concebido como canal Pocito viejo por las autoridades de hidráulica y actualmente todavía existe una toma, porque es una toma anterior al reparto dentro de lo que es el dique San Emiliano, donde se produce la división de los tres grandes canales que llegan el valle del río San Juan. Pero lo interesante es que el canal Pocito Viejo todavía existe, aunque muchos hayan supuesto que ha sido eliminado, pero no, existe y está en vigencia, pero ya no tiene la utilidad que tenía originalmente en el siglo XIX. Bien, volvemos entonces al último caso que estamos estudiando, que es el caso de la conflictividad en relación con el canal Pocito. Es tan importante este canal que el distrito que lo originó pasó a ser, de acuerdo con la división departamental de 1851, el departamento número 3 y era un departamento que tiene una característica. Era un departamento basado en un distrito único, es decir, no era compartido con otros distritos. Es decir, vamos a ver que es muy importante esta definición porque existe una comunidad de intereses formados por los vecinos propietarios que llegaban a través del canal Pocito.
Lo interesante es que estos vecinos consideraban que el canal era de propiedad privada, o sea, era un canal que dependía solamente de su autoridad. Frente a esta posición, la creciente intención del gobierno provincial de someter a los distintos distritos al poder central va a tener momentos donde Pocito se va a imponer a la autoridad central y otros momentos donde el poder central se va a imponer sobre Pocito. Vamos a ver en este caso 4 momentos. El primero en 1858, cuando se quería aumentar la capacidad de carga del canal Pocito para llegar a las tierras de carpintería entre el canal y la sierra, en 1858, bajo el gobierno de Gómez Rufino, y allí las autoridades de Pocito y su junta, que eran muy poderosas, impiden esa apertura, esa ampliación, por considerarlo que era un canal exclusivo y que se detentaba el poder en torno a lo que se denominaba el uso propio de las aguas del estero de Sonda solamente para llegar las tierras de Pocito y no permitían una nueva ampliación. Posteriormente, el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, unos años después, en 1863, intenta incorporar al canal Pocito que las tomas de los departamentos de Puyute y Valdivia sean sacadas del canal Pocito y ahí nuevamente se encuentra frente a la férrea resistencia de los propietarios de Pocito que dice que es imposible porque eso afectaría a las concesiones de agua ya dadas. Lo interesante es que hubo un conjunto de propietarios, entre los cuales se destacaba Lisandro Llovera, que se resistieron. El tema, ¿cuál es? Es que Sarmiento y su inspector, nuevamente, que se llama Francisco Sarmiento, que no era su pariente, intentan doblegar la resistencia de los propietarios de Pocito, pero fracasa. De hecho, cuando Sarmiento renuncia como gobernador de San Juan, quien lo reemplaza es precisamente Lisandro Llovera, que era uno de las cabecillas de los propietarios de Pocito, que impidieron justamente esa modificación. Obviamente, Lisandro Llovera deja por concluida toda actividad que afectara esos intereses ya presentes. Pero a medida que va avanzando las décadas, en 1850, 60, 70, el poder del Estado central, representado por el gobierno de la provincia y el inspector de agua, va a aumentar hasta que en el gobierno de Rosario Doncel, en 1877, logra su primer triunfo sobre los propietarios de Pocito. ¿Cuál es? Que es una construcción de un comparto de calicanto que de esa manera iba a establecer un grado fijo de distribución entre el canal de la ciudad y el canal Pocito en 1877, determinándolo de una manera definitiva. Y esto Pocito se resistió diciendo que si la ciudad quería tener un comparto de cal y canto, no tenían problema, pero que a ellos les debían construir una toma superior. Es decir, superior significa que debía estar en primera agua, porque de acuerdo con la gravedad, la primera toma era que se superaba el agua y los demás tenían agua que eventualmente podían continuar o no. Lo importante es que este es el primer triunfo del Estado provincial sobre Pocito, pero hay que tener en cuenta que Rosauro Doncel era un gran propietario, por ejemplo, de la zona de Desamparado y que era una parte interesada y era quien ocupaba el gobierno en esos años. Finalmente, la derrota final del distrito se produce por un conjunto propietario de lo que actualmente es Cochagual, que es un distrito agrario ubicado al norte de Mediagua, que estaba representado por Domingo Morón, que era justamente un hombre que había intentado ya en 1890, junto con otros propietarios de Cochagual, que eh, se le adjudicaran 3.000 cuadras de agua a Cochagual, trayéndolas por el canal Pocito y haciendo una ampliación que cruza desde Carpintería hasta Cochagual. Obviamente, Juan Maurín, que lideraba en este caso a los propietarios de Pocito, se resistió. Durante 3 años hubo un conflicto bastante intenso por la concesión de estas cuadras de agua por el canal Pocito, hasta que se produce una elección donde Juan Maurín es derrotado por Domingo Morón y siendo Domingo Morón gobernador de San Juan, autoriza esa apertura. Esto transforma ya el canal Pocito
de un canal de uso exclusivo para un distrito en un canal común o canal general para llevar las aguas más al sur. Bueno, esta resistencia finalmente pudo ser vencida por el poder del Estado y es un esquema que se mantiene aproximadamente hasta el día de hoy. Muy bien, creo que ahí hemos terminado porque las otras presentaciones son las que ya mostré recién. Así que voy a salir de aquí. Vamos a ver si ya está presentado. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, una rápida presentación de una parte de los temas que nosotros abordamos originalmente. Bueno, Guillermo, la verdad que espectacular la presentación. Muy, muy buena. Estoy seguro que muchos de los presentes nos hemos desasnado bastante con tu presentación. ¿Hay algún comentario en el chat? Si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta o comentario, pueden escribirlo en el chat ahora. Si no son muchos, pueden levantar la mano para hacer una breve comentario por el audio. De Esteban Santipolio, muy valioso el trabajo. La resistencia del grupo encabezado por Lisandro Lloveras en 1864, ¿era verbal o por las armas? La Preguntas. resistencia era una resistencia múltiple. No dejaron de utilizar ningún recurso. Presión política, la prensa, reclamo ante la autoridad, pero básicamente se declararon, se podría decir hoy en día, en rebeldía contra la autoridad del agua. No llegó a ser una resistencia armada porque el gobierno de Sarmiento se apoyaba en los propietarios. Y cuando los propietarios les retiraron el apoyo, Sarmiento cayó. Tuvo una salida relativamente, digámoslo así, airiosa, porque se fue como embajador de Estados Unidos. De hecho, desde San Juan se fue a Chile, al Perú y de ahí a Estados Unidos. Y lo interesante es que su inspector de agua, Francisco Sarmiento, que pretendía ordenar, ¿sí?, y racionalizar el sistema de riego, de hecho, normó las compuertas, alisó los fondos de los canales, estableció el cargo de guardia del río, pero cuando se enfrentó con los intereses positos fracasó. Pero no llegaron a ser, no llegó a ser una resistencia armada. Bueno, ahí Eli, muy completa la data. Marita Benavente, excelente, Guillermo. Tomar conciencia de que gobernar era administrar el agua, entre otras cosas. Margarita Moschini, excelente investigación, gracias. Silvio Pastore, hace una consulta, ¿las obras realizadas fueron pagadas y mantenidas por quién? Bien, en el caso de Sarmiento, perdón, de Posito, el canal fue, esto es muy importante la pregunta, porque fue pagado por fondos públicos. Cuando se abrió el canal entre 1818 y 1819, fue pagado por los fondos públicos de la caja de aduana. Es decir, el administrador de aduana fue el que pagó y se pagó una suma muy importante, en esa época 5.000 pesos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los distritos, las jurisdicciones aportaban al ejército sanmartiniano entre 5.000 y 10.000 pesos al año para sostener el ejército. Bueno, en este caso, la apertura del canal Posito costó 5.000 pesos. Y lo interesante, ¿sí?, y esto nos trae ciertas remembranzas de tiempos actuales, es que San Martín estaba muy interesado que el administrador de su finca, que estaba actualmente en Los Barriales, que hoy en día es San Martín, que era un chileno que se llama José Herrera, fuera quien viniera a San Juan a realizar ese trabajo. Y José Herrera lo dirigió. Vino de Mendoza, vino para acá y fue pagado por fondos públicos, en este caso de la Caja de Aduana, y por parte del trabajo de los prisioneros realistas tomados en las batallas de Chacabuco y Maipú, que se distribuían como trabajadores en compensación a los propietarios por los bienes que habían entregado al ejército y por, en cierta manera, el pago de los esclavos que habían tenido que entregar al ejército de los Andes. Entonces, lo importante es que el canal se hizo como una obra pública de la Gobernación e Intendencia de Cuyo, fue pagado por fondos públicos y fue aprovechado en parte el trabajo de los prisioneros realistas en San Juan. Pero cuando se tuvo que distribuir
las tierras que ya habían comenzado, es que un sector digámoslo así, que circunstancialmente dominaba el territorio en esos años, se aprovechó y como ya San Juan no dependía, era un estado independiente, distribuyó de un criterio propio esos territorios. Bueno, ¿y quiénes son los beneficiados? Bueno, están los hermanos Rojo, Gil, Videla, bueno, ¿cómo se llama? La familia más importante de San Juan se constituyeron en grandes propietarios. Entre ellos, por ejemplo, la familia Lloveras, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que a partir de entonces, esos propietarios consideraban que ellos, como mantenían el canal, era de propiedad exclusivamente de Pocito y negaban toda injerencia de los otros distritos y del gobierno provincial, como vimos hasta fines del siglo XIX. Bueno, ahí hay otros comentarios. Muchas gracias, muy interesante. ¿Dónde quedará subida la presentación? Está grabado y después vamos a difundir seguramente por las redes institucionales el link de la presentación. Así que va a estar disponible. Silvio Pastore, excelente, muchas gracias. Virginia, excelente, muchas gracias. Ahí quería preguntar Virginia. Adelante, Virginia. Si quieres, puedes hacerlo con el micrófono, Virginia. Me parece que la intimidé. Bueno, eh, dice, ¿cuál es hoy la disputa? Pregunta Virginia, ¿no? Hoy, si tuviésemos que actualizar. Yo me sumo a la consulta de Virginia y hago como una reflexión. Estamos hablando que a mediados del siglo XIX, una obra que fue estructural para el riego fue financiada por fondos públicos y un grupo se apropia de eso, ¿no? No solamente de la infraestructura, sino también del agua. Los marcos legales preexistentes, porque entiendo, y me podrás corregir, Guillermo, que ya el agua era considerado un bien público porque pertenecía a la corona española antes de la independencia y heredamos como esa estructura legal con respecto a la propiedad del recurso. Sí. Qué interesante cómo a lo largo de la historia la apropiación del recurso e incluso de su infraestructura para distribución se ha mantenido constante como una lógica de un grupo, digamos, reducido de propietarios. Exactamente, porque hay que tener en cuenta que el Estado, ¿sí? Como vos recién lo señalabas, en este caso la corona española y posteriormente el Estado provincial, era considerado que el agua que corría, básicamente, era un agua de uso público, en el sentido que en San Juan representa un antecedente, porque siempre hay que tener presente que cuando se dicta el reglamento de agua de 1851, San Juan era un estado soberano como podría ser Chile, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguay. No había una autoridad sobre San Juan, o sea, él podía disponer libremente de sus aguas. Y lo importante es que cuando se crea el Código Civil, la tradición de la legislación argentina se basa en el Código Napoleónico, en el Código francés, pero cuando se remite al uso del agua, sigue la tradición hispánica. Es decir, en ese caso San Juan, y esto es muy importante, no tuvo que cambiar la legislación propia. Esto es un hecho único que yo creo que existe en la legislación argentina, que un Estado provincial tenga como antecedente una legislación de agua que va a ser después ratificada por la estructura, en este caso los códigos civiles de la Argentina. Pero incluso teniendo esa potestad el Estado provincial, entre 1851, cuando se establece la ley de agua ratificado por la Ley General de 1858, los propietarios de Pocito,
a través del poder político, continuaron negando la intervención del poder central. ¿Sí? Es decir, que tuvieron que pasar 10, 15, 20 años para que poco a poco el Estado provincial pudiera someter esa resistencia hasta que finalmente lo hizo utilizando los mismos recursos que anteriormente habían utilizado los propietarios de depósitos. ¿Cuál es? Tomar el poder provincial y a través del dominio del poder provincial forzar el cambio. Esto es muy interesante porque vamos a ver que existía un distrito como Conchagual, que es un distrito pequeño, relativamente nuevo, que vence políticamente a través de sus representantes, en este caso Domingo Morón, a, a Juan Maurín, que representaba a los propietarios de depósitos, lo derrota primero electoralmente y después, en base a esa derrota electoral, impone una nueva dirección en el Estado que finalmente vence la resistencia de Pocito y a partir de entonces se produce que el canal Pocito deja de ser exclusivo de ese distrito y pasa a ser un canal denominado general y ya no lo puede negar porque hasta el día de hoy todavía las aguas del canal Pocito siguen dirigiéndose hacia el sur, hacia Cochagual, hacia la zona de media agua que lo sigue llegando hasta el día de hoy. Excelente. Hay 3 comentarios más y ya vamos cerrando la presentación. Natalia Silva, felicitaciones al investigador y al equipo organizador y propone una charla específica para discutir cuál es la disputa actual en torno al agua. Eli, ¿se puede saber en qué año se realizó la investigación? Supongo que se refiere a tu trabajo de tesis, Guillermo. Bien, nosotros en los estudios de la maestría en historia comenzaron aproximadamente en 1996 y la tesis se presentó en 1999 y está disponible tanto en el Instituto de Investigación Arqueológica y Museo, donde está el ejemplar original, que ese fue un estudio que se hizo bajo la dirección del profesor Mariano Gambier, y hay un ejemplar en el Departamento de Posgrado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, pero lamentablemente, como te comenté anteriormente, no se ha publicado. O sea, posiblemente recientemente he tenido algún incentivo para transformar esa tesis en libro, pero bueno, vamos a ver más adelante, pero la idea es que esa tesis se dé a conocer al público, tenga una publicación que, bueno, sería cuestión de actualizar un poco el texto, nada más. Si hay una publicación más reciente con respecto a lo del canal Pocito, ¿no es cierto? Esa es de 2020, creo que. Sí, 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 esa es una publicación que se hizo justamente el año 2019 para recordar los 200 años de la apertura del canal Pocito. Es decir, nosotros tenemos una formación en historia agraria que puede ser aplicada a algún tipo de caso particular, pero todas abrevan en la tesis de maestría, donde está el esquema de interpretación, con esos elementos teóricos que hemos visto al comienzo. Perfecto. Y la última pregunta, comentario, Luis Jiménez dice, muy buen estudio. Pregunto, ¿usted considera que los principios de colaboración y de compartir el recurso escaso para la supervivencia, que son las bases del manejo de una zona desértica, han sido desvirtuados por no darle al agua su verdadero valor? Yo creo que se ha perdido la conciencia que San Juan vive del agua. O sea, hay que tener en presente lo siguiente. La concepción de valle y de oasis, que son concepciones que provienen tanto de la geografía como de las actividades económicas, se ha perdido en San Juan. O sea, hay muy pocas personas que son conscientes que vivimos en un oasis. O sea, uno vive adentro de la ciudad de San Juan o en sus alrededores y no es consciente que estamos viviendo en uno de los oasis más grandes del mundo. Creo que, si no me equivoco, creo que es el segundo oasis más grande del mundo que deriva de una sola corriente de agua. Porque Mendoza tiene un oasis también bastante grande, pero es la combinación del agua del río Tunuyán y del río Mendoza. Pero San Juan tiene un oasis que se llega por una única fuente, alóctona, que es un río torrencial como el río San Juan, y es tan grande el oasis, que adentro del oasis hay una ciudad de más de medio millón de habitantes. Es decir, cuando uno presenta estas cifras, por ejemplo en España, donde tuve oportunidad de hacer algunas presentaciones, en España se sorprendían porque decían
lo decían así en términos españoles, dimensiones americanas, decía. Claro, y no podían entender que fueran tan enormes estos oasis, porque ellos tenían la idea del oasis sahariano, por ejemplo, donde hay una pequeña distribución de las tierras con una pequeña población al interior. Y esa conciencia de que se vive en un oasis y que San Juan depende del agua, que es un recurso escaso, es algo que efectivamente marca que es necesario que tanto los poderes públicos como los sistemas educativos como las instituciones técnicas tengan un acercamiento más presente, más fuerte, más constante a la población. Por ejemplo, para que tomen, digámoslo así, vigencia algo fundamental. Por ejemplo, cómo el agua se debe cuidar, cómo las estructuras de riego se deben cuidar y cómo las estructuras de riego representan en realidad el principal elemento patrimonial que nosotros debemos preservar para crear conciencia de que San Juan necesita sí o sí continuar con el cuidado y se ha perdido. Y esto, por ejemplo, se puede ver perfectamente cómo la gente utiliza los canales de riego como basurero. O sea, nadie que tenga una visión sobre que eso es lo que nos produce a nosotros, la posibilidad de vivir en un desierto, va a atacar esa estructura. ¿Mm? Entonces, esto es fundamental. Yo me alegro mucho que hayan iniciativas en este sentido. Yo me siento complacido por la convocatoria bueno, en cierta manera, tratar de aportar desde la historia, en este caso de la historia del riego, para, en cierta manera, contribuir a las actividades públicas de crear conciencia de que San Juan vive del agua y que las estructuras hidráulicas son fundamentales para nuestra historia. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la presentación, ha sido realmente excelente. El nivel de participación ha sido muy alto y se han mantenido por la hora que hemos estado participando, así que ha despertado mucho interés. Te vuelvo a decir que te molestaremos nuevamente porque me parece que has abierto una caja de Pandora con respecto a la gestión del recurso hídrico y como bien comentaba en alguien en el chat, en estudiar o conocer la historia en la gestión y las luchas por el control del recurso hídrico seguramente nos van a ayudar a comprender las limitantes de la gestión actual del recurso hídrico. Hace 10 años que estamos en una sequía, pero los estudios que venimos realizando desde el proyecto interinstitucional y del centro nos indican de que para las necesidades actuales de San Juan, el agua disponible todavía es suficiente, pero tenemos fuertes problemas de ineficiencia, principalmente en la gestión del riego, en la gestión integral del riego, del agua para riego, y nos está trayendo algunos problemas que se van agudizando con el tiempo. Por supuesto, ante un escenario de menores precipitaciones en la cordillera, esos conflictos y esas problemáticas se van agudizando. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, estaremos en contacto. Dejo la palabra a Facundo Vita y después vos para que te despidas de todos los presentes. Facundo. Sí. Bueno, gracias Maxi. La verdad que ha sido muy interesante tu presentación. Como dijo Maxi, eh, queda, queda plantada la semilla para seguir con esta discusión sobre la disputa y, la influencia de los poderes en la gestión del agua. Creo que esto es algo que se sigue, que es actual. Y que tenemos que entenderlo y tenemos que discutirlo. Tenemos que entender, como vos decías, Guillermo, el valor de lo que es el agua. No sé si la sociedad sanjuanina toma dimensión o comprende el valor del agua, el valor, el derecho humano al agua. Y creo que, bueno, este es un camino que se va haciendo desde las instituciones que integramos el Centro del Agua,
para tratar de alguna manera de explicar y de poner en discusión estas temáticas. Así que, bueno, celebro esta charla, celebro que podamos contar con vos hacia adelante, esperemos que así sea, y bueno, seguiremos dando este tipo de seminarios, este tipo de charlas, este tipo de discusión. Mando un saludo a todos y agradezco a todos los que se han conectado. Muy bien. Bueno, gracias Facundo. Bueno, Guillermo, despedite de tu público. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Para mí es un placer. Hace muchos años que no trabajaba en presentaciones de esos temas. De hecho, mi formación profesional me ha llevado lejos de San Juan. Ahora tengo otros intereses historiográficos, pero sería bueno que estos aportes que ya se hicieron hace prácticamente 25 años atrás sean tenidos en cuenta y bueno, eventualmente, bueno, esperemos que lleguen al gran público. Así que muy agradecido por la convocatoria y saludos para todos las personas que han estado presentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, gente. Nos encontraremos en una próxima serie de charlas. Así que, bueno, gracias por participar.